Amor, estás siendo paranoica. Eso dijo mi papá, con la voz cargada de decepción. Sandra es enfermera, por el amor de Dios. ¿Por qué querría hacerte daño? Yo estaba acostada en una cama de hospital, la vista borrosa y el estómago retorciéndose con un dolor que no tenía nada que ver con la supuesta intoxicación alimentaria que todos insistían que tenía. Me llamo Emma Michey, y a mis 28 años, estaba luchando por mi vida mientras mi familia defendía a la mujer que me había puesto aquí. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi papá se casó con Sandra, una enfermera pediátrica que conoció en un evento benéfico. Era todo lo que él creía necesitar tras la muerte de mi mamá, encantadora, sofisticada y 15 años menor que él. Desde el principio, algo en ella no me cuadraba, pero todos estaban demasiado hechizados por su sonrisa perfecta y su actitud cuidadora como para notarlo. La primera vez pasó en una cena familiar en su casa. Sentí un sabor amargo raro en mi café, pero lo dejé pasar. Horas después, estaba vomitando sin control. Y debe ser un virus estomacal, dijo Sandra. Yo te cuido. Para eso estamos las enfermeras. Los episodios continuaron, siempre después de consumir algo que Sandra preparaba. Siempre cuando nadie más estaba mirando. Cada vez, los síntomas eran peores. Cada vez que decía algo, me respondían con miradas de fastidio o me acusaban de estar celosa. Emma, cariño, me decía Sandra con una voz llena de falsa compasión. Deberías hablar con alguien sobre esas ideas paranoicas. No es sano vivir con tanta desconfianza. Pero anoche fue distinto. Vi claramente cómo echó algo en mi vaso de agua cuando creyó que no la estaba viendo. Pero sí la vi. La he estado observando como halcón durante semanas. Fingí tomar el agua, pero ese pequeño trago accidental fue suficiente. Minutos después, mi garganta empezó a cerrarse. Ahora estoy en cuidados intensivos, con tubos conectados a mis brazos, y puedo oírlos discutir afuera. Papá, ella trató de matarme, susurré mientras él se sentaba a mi lado. Vi cuando puso algo en mi bebida. ¿Y debo ponerle fin a esto?, me respondió con molestia. Sandra ha sido muy buena contigo. Está preocupadísima. Los doctores dicen que es una intoxicación severa por comida. ¿Por qué insistes en destruir a nuestra familia? Me di la vuelta, con lágrimas escurriendo por mi rostro. El pitido de los monitores era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Lo que mi papá no sabía era que, antes de desmayarme anoche, logré enviarle un mensaje de texto a Kate, mi mejor amiga y técnica de laboratorio del hospital. Por favor, analiza todo. No dejes que lo encubran. Kate cumplió. Mientras mi familia rodeaba a Sandra, consolándola mientras fingía llorar, Kate ordenó exámenes toxicológicos completos. También convenció al doctor de urgencias de documentar cada síntoma, cada resultado anormal. Su hija muestra signos de envenenamiento a largo plazo, escuché decir al doctor Martínez a mi papá en el pasillo. Estamos haciendo análisis de sangre detallados. Eso es ridículo, interrumpió Sandra, apareciendo de pronto. Soy enfermera, lo habría notado. Claramente es una simple intoxicación. Tal vez tiene un estómago delicado. La vi a través del vidrio poner su mano en el brazo de mi padre. Él se derritió ante su toque, ignorando por completo las palabras del médico. La esposa perfecta. La enfermera comprensiva. Su papel lo tenía bien ensayado. Pero lo que no sabía era que Kate estaba un paso adelante. No sabía que mi cuerpo, cada vez que me envenenaba, había estado guardando evidencia, en mi sangre, mis tejidos, mis órganos. Creo que deberíamos trasladarla a otro hospital, sugirió Sandra dulcemente. Una colega en Metro General puede hacerse cargo. Mi corazón se aceleró. Quería moverme antes de que salieran los resultados. Antes de que su fachada se viniera abajo. No será necesario, respondió firme el doctor Martínez. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Sandra entró a la habitación. Sentí su presencia. Escuché sus pasos suaves acercarse a la cama. Emma, suspiró fuerte, como para que la escucharan desde el pasillo. Ojalá dejara de llamar la atención así. Esto es muy duro para tu papá. Los monitores captaron cómo aumentaba mi ritmo cardíaco, pero nadie notó el tono de amenaza que escondían sus palabras. Nadie, excepto yo. Cuando se fue,
Tomé el celular con manos temblorosas y le escribí a Kate. ¿Cuánto falta para los resultados? Su respuesta me dio un poco de esperanza. Mañana por la mañana. Aguanta. La tenemos. Miré el techo, contando las horas. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. Sandra no tenía idea de que su crimen perfecto estaba por desmoronarse. Que su papel de enfermera cariñosa estaba por volverse algo mucho más oscuro. Afuera de mi habitación, escuchaba a mi papá consolarla, disculparse por las acusaciones de su hija problemática. Pronto, él descubriría cuán equivocado estaba. La noche pasó entre pitidos de máquinas y controles vitales cada hora. Cada vez que entraba una enfermera que no conocía, la observaba con atención. Temía que Sandra intentara algo más desesperado. Pero por ahora, solo podía esperar, sabiendo que en algún laboratorio del hospital, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La mañana trajo caos. Me despertaron los gritos en el pasillo. La voz firme del doctor Martínez cortaba las lágrimas perfectamente actuadas de Sandra. Que estos niveles no se ven en intoxicaciones por comida, decía. El informe toxicológico muestra compuestos de anticongelante y medicamentos de prescripción en su sistema, acumulados durante meses. Eso es absurdo. Y dijo Sandra, con la voz quebrada. Soy enfermera, jamás haría algo así. Una enfermera, intervino Kate, seria. Con acceso a todos esos medicamentos. Los análisis muestran un patrón de envenenamiento sistemático. No fue un solo incidente. Presioné el botón de llamada. En segundos, entraron el doctor Martínez, Kate, mi papá y Sandra. La cara de mi padre me rompió el alma. Confusión, incredulidad, y las primeras señales de una verdad terrible. Gemma, comenzó el doctor. Tenemos los resultados. El informe toxicológico muestra. Es ridículo. Interrumpió Sandra. Obviamente ella misma lo hizo para incriminarme. Está celosa desde el primer día. Mi papá palideció. ¿Te lo hiciste tú sola, Emma? La pauta coincide exactamente, intervino Kate con firmeza, con las cenas familiares y tus visitas a su casa. Tenemos todo documentado, cada ingreso al hospital, cada enfermedad misteriosa. Las concentraciones en sus tejidos lo dicen todo. La máscara perfecta de Sandra empezó a resquebrajarse. No pueden probar nada, espetó. Soy una profesional médica respetada. ¿Quién me creería? La policía sí, respondió en voz baja el doctor Martínez. Por eso vienen en camino. El cambio en Sandra fue inmediato y aterrador. Su sonrisa compasiva se torció en una mueca horrible. Maldita mocosa ingrata, me escupió. Quise hacerlo en silencio, darte una salida digna, pero simplemente no te morías. Mi papá dio un paso hacia atrás, como si le hubieran golpeado el pecho. Sandra, ¿qué estás diciendo? Tu preciosa hijita, dijo con desprecio, siempre metiéndose en el camino. ¿Sabes lo que dice tu testamento, David? Que todo es para ella. Todo. Yo no recibiría ni un centavo. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores. El rostro de mi papá pasó de pálido a gris ceniza. ¿Te casaste conmigo, por dinero? Por supuesto que sí. Rió Sandra, un sonido hueco y espeluznante. ¿Crees que quería a un hombre el doble de mi edad? Pero tu perfectita Emma tuvo que arruinarlo todo. No pudo simplemente enfermarse y morirse como debía. 2 policías aparecieron en la puerta, alertados por la señal silenciosa de Kate. Los ojos de Sandra comenzaron a moverse con desesperación, como un animal acorralado. Señora Mitchell, empezó uno de los oficiales. Ese no es mi verdadero apellido, gruñó Sandra. ¿Creen que David fue el primero? Los hombres ricos con hijas adultas son tan vulnerables. Cuando los agentes se acercaron para arrestarla, Sandra se lanzó hacia mi soporte de suero. Kate la interceptó sin dudar. Años de clases de kickboxing dieron resultado. Los policías la sometieron rápidamente, arrastrándola mientras ella gritaba amenazas y acusaciones. Mi padre se desplomó en la silla junto a mi cama, con la cabeza entre las manos. Gemma, lo siento tanto, lloró. No te creí. A mi propia hija, no te creí. Alcancé su mano, mi propia rabia luchando con la compasión al verlo tan destrozado.
Que la amabas, papá. Y ella supo perfectamente cómo usar eso a su favor. Kate y el doctor Martínez nos dejaron a solas discretamente, aunque sabía que volverían con más preguntas, más análisis, más pruebas para el caso contra Sandra. Debí haberlo visto, murmuró mi papá. Como siempre insistía en prepararte las bebidas, como se ofrecía a cuidarte cuando te enfermabas. Yo pensé que era por amabilidad. Y era muy buena en su actuación, dije con suavidad. Por eso pudo salirse con la suya antes. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Y antes, qué? Kate investigó, le expliqué. Hay 2 casos más, en otros estados. Hombres ricos, hijas muertas. Sandra desapareció antes de que pudieran probar nada. El rostro de mi papá volvió a derrumbarse. El peso de su error lo estaba aplastando. Yo la traje a nuestras vidas. Le di la oportunidad de hacerte daño. Apreté su mano. Papá, escúchame. Engañó a todos. A médicos, enfermeras, colegas. La única razón por la que no lo logró, fue porque Kate y el doctor Martínez me creyeron. Afuera de la habitación, se oía el bullicio de los policías entrevistando personal, recolectando evidencia, armando su caso. El plan perfecto de Sandra se había derrumbado. Su historial de crímenes similares estaba saliendo a la luz a medida que los detectives cavaban más hondo. ¿Cómo podré compensarte todo esto?, me preguntó mi padre, viéndose más viejo que nunca. Solo créeme la próxima vez, respondí con una pequeña sonrisa. Y tal vez, déjame escoger a tu próxima novia. Soltó una risa ahogada, apretando mi mano con fuerza. Teníamos un largo camino por recorrer, mi recuperación, su sanación, reconstruir nuestra confianza. Pero al menos, ahora podíamos comenzar con la verdad expuesta y la influencia venenosa de Sandra fuera de nuestras vidas. El sonido de los monitores marcaba cada segundo de mi supervivencia. Cada respiración que probaba que Sandra había fallado. Yo estaba viva. Y ella, sería quien se pudriría, no por veneno, sino tras las rejas, donde pertenecía. 6 meses después de la detención de Sandra, estaba sentada en una sala de audiencias, observando cómo se levantaba para recibir su sentencia. Ya no era la enfermera perfectamente peinada que había engañado a todos. Ahora era una mujer amargada y furiosa, con un traje naranja de prisionera, lanzándome miradas de puro odio. Con base en la evidencia presentada, comenzó el juez, incluyendo el testimonio de expertos médicos, los patrones documentados de envenenamiento, y el historial de delitos similares en otros estados. Este tribunal sentencia a Sandra Michie, también conocida como Sandra Pierce y Sandra Collins, a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpeó, y la máscara de Sandra se hizo trizas por completo. ¿Creen que esto se acabó?, gritó mientras los oficiales se la llevaban. Hay más como yo. Mujeres que saben qué hacer con niñitas ricas y mimadas como tú. Sentí la mano de mi padre apretarse contra la mía. Habíamos recorrido un largo camino desde aquel día en el hospital. Terapia, tanto individual como juntos, nos había ayudado a reconstruir nuestra relación. La culpa que él cargaba estaba siendo reemplazada, poco a poco, por un deseo real de enmendar. Kate, sentada a mi otro lado, me apretó el hombro. Vámonos de aquí, dijo. Esto merece una celebración. Salimos juntos del juzgado, bajo un brillante sol otoñal. Mi recuperación había sido lenta, pero constante. Los efectos del envenenamiento requerirían seguimiento médico permanente. Pero más allá de eso, yo era más fuerte. Tengo algo que mostrarles, dijo mi papá cuando llegamos a su coche. Una sorpresa. Nos llevó a nuestra antigua casa familiar. Esa en la que Sandra me había envenenado sistemáticamente durante las cenas familiares. Me detuve en la entrada. Los recuerdos de bebidas amargas y toxinas ocultas regresaron como una ola. Papá, no sé si puedo entrar. Confía en mí, cariño, dijo con ternura, abriendo la puerta. El interior había sido completamente transformado, la cocina donde Sandra había preparado sus comidas envenenadas, ya no existía. Había sido reemplazada por un espacio moderno y luminoso, con electrodomésticos de última generación. El comedor, donde lentamente me estaba muriendo, se había convertido en una acogedora sala de estar llena de luz. Vendí la otra casa, explicó mi papá. Demasiados recuerdos malos.
Pensé que podríamos hacer nuevos, aquí, en la casa donde creciste. Si tú quieres. Recorrí las habitaciones, tocando las paredes familiares, ahora pintadas con tonos cálidos y reconfortantes. Mi antiguo cuarto, en la planta alta, había sido preservado, pero actualizado. Estaba listo, por si algún día lo necesitaba. El sistema de seguridad es de primer nivel, dijo Kate, asintiendo con aprobación. Y veo cámaras en la cocina. Mi papá asintió con firmeza. Y nunca más, dijo. Nadie volverá a hacerle daño a mi hija en esta casa. Terminamos en la cocina, donde Kate de inmediato empezó a examinar la nueva cafetera con su filtro de agua incorporado. Mi papá sacó 3 tazas, pero se detuvo, dudando. Y tal vez deberíamos usar agua embotellada por ahora, dijo con cierta inseguridad. Negué con la cabeza y me acerqué. Pues no, papá. No podemos vivir con miedo para siempre. Eso es justo lo que Sandra querría. Preparé el café para los 3, mis manos firmes al servir. Nos sentamos en la nueva isla de la cocina, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas que alguna vez fueron testigos de tanta oscuridad. Yo también tengo noticias, dije, sacando mi laptop. ¿Recuerdan cómo la investigación descubrió otras familias destruidas por Sandra? Asintieron, y abrí un documento en el que había estado trabajando durante meses. Fundé una organización, expliqué, para víctimas de abuso médico y sus familias. Vamos a ayudarles a reconocer las señales, brindar apoyo legal y conectarlos con profesionales médicos de confianza. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Eres increíble. ¿Lo sabías? Tomaste algo tan horrible, y lo convertiste en ayuda para otros. Tuve buenos ejemplos, dije, sonriendo tanto a él como a Kate. Personas que me enseñaron que la verdad siempre sale, y que sanar es posible. Kate levantó su taza. Por la Fundación Miche y para la justicia médica, y por Emma, la persona más fuerte que conozco. Por la familia, agregó mi papá. La familia de verdad, la que cree en ti y te protege. Y por la supervivencia, dije, alzando mi taza y brindando con la de ellos. Más tarde esa noche, sentados en la nueva sala, planeando el primer evento para recaudar fondos de la fundación, sentí una paz profunda. Sandra había intentado destruirme. Arrancar a mi familia. Terminar con mi vida. En lugar de eso, nos había hecho más fuertes, más unidos y más decididos a evitar que otros pasaran por lo mismo. Mi celular vibró con un mensaje del Dr. Martínez, quien había aceptado formar parte del comité médico asesor de la fundación. Revisé otro caso. Gracias a tu historia, lo detectamos a tiempo. La paciente va a estar bien. Sonreí y les mostré el mensaje a mi papá y a Kate. Así es como ganamos. No solo sobreviviendo, sino usando nuestra supervivencia para proteger a otros. Sandra tal vez pasaría sus años en prisión tramando venganza. Yo, en cambio, pasaría los míos salvando vidas y reconstruyendo la confianza perdida. El sol se puso sobre nuestro primer día en la casa renovada, proyectando largas sombras, que ya no representaban ninguna amenaza. Estábamos a salvo. Estábamos juntos. Y estábamos sanando. A veces, la mejor venganza no es el castigo, sino demostrar que tu espíritu no puede romperse. Por mucho que alguien lo intente.